Sí, sí. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Estamos súper contentos de que se pueda dar un espacio como este. Y lo primero que quería decir a nombre del Instituto del Bienestar es que creo que un espacio como este o un encuentro de municipalidades por la felicidad, que hace algunos años habría sido algo impensado, hoy día me atrevo a decir que es un ejemplo para Chile y un ejemplo para el resto del mundo. Si nosotros queremos cambiar el mundo, es indudable que la política y sobre todo los municipios, que son los que más cerca de la gente están, tienen que involucrarse directamente con el cambio, y creo que yo en particular estoy convencido de que este es un gran cambio que estamos dando en nuestro país en particular. Entonces, lo primero yo que quisiera hacer es hablarles un poco del estado del desarrollo humano. Se habla mucho de desarrollo y se habla de lo bien que nos ha ido en términos de desarrollo en las últimas décadas. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, en los tremendos avances en salud que hemos tenido, en los avances tecnológicos, no sé, hoy día es impensado casi que alguien se desplace a un lugar sin tener internet o sin tener un GPS. Hoy día el mundo globalizado permite que yo, si tengo una tarjeta de crédito, compre prácticamente en cualquier lugar del mundo lo que quiera. El desarrollo en términos económicos de ingreso ha sido impresionante, sobre todo para el mundo occidental. Varios países son entre 3 o 6 veces más ricos de lo que eran hace 6 años. Hace 6 décadas o 5 décadas. Pero a pesar de ese tremendo desarrollo social, económico, tecnológico, hemos puesto incluso al hombre en la luna y seguimos explorando el espacio, pero a pesar de ese tremendo desarrollo que hemos tenido en distintos ámbitos, nosotros hoy en día en el mundo estamos en una encrucijada, y una encrucijada súper importante. Fíjense que el ex primer ministro de Bután lo mencionaba súper claramente, y nada más y nada menos que el día de ayer, o no recuerdo si fue exactamente el día de ayer, al menos el día de ayer apareció esta noticia, pero en la Asamblea de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el secretario general, nada más y nada menos hablaba con esas palabras en términos de que si uno observa al mundo hoy en día, pareciera que el mundo se está cayendo a pedazos. Y se está cayendo a pedazos por una tremenda cantidad de problemas que no me voy a detener, pero en el fondo las crisis en Siria, Ucrania, ahí se hablaba de que desde la Segunda Guerra Mundial no se habían visto tantos refugiados, tantas personas muriendo por hambruna, tantas atrocidades, por ejemplo, las decapitaciones. Entonces, si uno mira la imagen del mundo, hay un tremendo contraste entre el desarrollo que uno puede observar en términos económicos versus lo que está pasando con la real calidad de vida y con el miedo que está viniendo en los seres humanos. Si uno le va sumando otro tipo de problemas que son reales y que hay muchos datos para mostrarlos, tenemos esos problemas. Por ejemplo, tenemos problemas serios en pobreza, problemas serios en términos de desigualdad, problemas serios en términos de crisis medioambiental, en términos de enfermedades mentales, solamente para mencionarles algunos, y no me voy a entrar en mucho detalle, simplemente para contextualizar. En el mundo hoy día tenemos más de 1/3 de la población que vive en pobreza. Y si nosotros miramos el mapa, fíjense ese mapa, hay partes del mundo que prácticamente no se ven por los colores, pero el mapa está hecho así a propósito, porque son países que prácticamente no tienen pobreza. Pero fíjense que los países rojos, y sobre todo los países con rojo más oscuro, son países donde hay entre un 80 y un 100% de pobreza y la gente se muere todos los días porque no tiene para comer y no tiene agua, por ejemplo. Entonces, esos datos contrastan enormemente con el desarrollo que otros países en el mundo han tenido. Si nosotros lo llevamos al caso de Chile y obviamos la discusión de si la pobreza era un 14,4 o un 15, un 15,5, igual nosotros en Chile, a pesar del desarrollo que tenemos, igual contamos con casi 2,5 millones de chilenos viviendo en pobreza, lo cual es inaceptable comparado con las cifras de crecimiento y desarrollo que nuestro país tiene. Fíjense que esa frase de Gandhi es notable. Yo me acuerdo que cuando egresé de la Escuela de Economía, algo que a nosotros siempre nos enseñaron fue que el consumo era el motor del progreso de las sociedades. Y es cierto, el consumo es lo que mueve el crecimiento, el consumo es lo que mueve el desarrollo.
Pero hay cosas que nosotros no sabíamos antes, no sabíamos el siglo pasado, por ejemplo, que el mundo tiene límites. Y no sabíamos que si nosotros seguimos consumiendo a las tasas que estamos consumiendo hoy en día, necesitamos 3 planetas para el 2050 si queremos mantener nuestros estándares de vida. Pero además otra cosa que nosotros no nos cuestionábamos como economistas era que si nosotros seguíamos consumiendo y consumiendo y consumiendo, efectivamente estábamos desarrollando ciertos sectores, pero estábamos haciéndole un tremendo daño a las personas más pobres. Fíjense que los pobres gastan prácticamente todo su ingreso, y estoy hablando de esos pobres que tienen, o esos países que tienen entre un 80 y un 100% de pobreza. Esos pobres gastan casi todo su ingreso en alimentos. Imagínense que nosotros nos dedicamos a consumir, a consumir, a consumir. Lo que ocurre es que terminan aumentando esos precios, y si nosotros logramos aumentar el precio de los alimentos, imagínense, un 50% de esos pobres son un 50% más pobres al día siguiente. Por lo tanto, el consumo no puede ser el único motor del crecimiento y tiene tremendas contradicciones. El otro problema que nosotros nos hemos visto enfrentados desde hace mucho tiempo es el tema de la desigualdad. Si uno agarra en el mundo al porcentaje más rico de la población, ahí simplemente les puse unos datos, si uno agarra, por ejemplo, al 20% más rico de la población, ese porcentaje consume más del 86% de los recursos de todo el planeta. Pero si uno agarra el 20% más pobre de la población, ese porcentaje baja tremendamente. O sea, el 20% más pobre de la población mundial consume menos del 1%, lo cual es inaceptable. Y si lo llevamos a Chile, esos son datos de los últimos años de la década pasada, donde Chile aparece como el país más desigual de toda la OCDE. Como eran datos del de la década pasada, yo me metí a ver el último reporte de la OCDE, a ver si las cosas habían cambiado, el reporte del año 2014, el Society at Glance, y resulta que los datos se mantienen exactamente igual. Probablemente los que están más atrás no van a alcanzar a ver, pero en esa línea, al final de esa barra, sigue estando Chile. Por lo tanto, Chile, a pesar de sus tremendos indicadores de progreso, sigue siendo el país más desigual de la OCDE y sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. Ahora, lo interesante es preguntarse por qué es importante la desigualdad. Porque alguien puede decir, para mí es importante porque es un tema moral. Otros pueden decir, como lo plantean ellos, que son Richard Wilkinson y Kate Pickett, que tuve la suerte de conocerlos en Bután, cuando nos invitó el gobierno de Bután a trabajar en este nuevo paradigma de desarrollo que está pidiendo la ONU. Ellos son expertos renombrados en el mundo en el estudio de la desigualdad y sus efectos en las sociedades. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Ellos lo que hicieron fue simplemente correlacionar qué es lo que pasa cuando las sociedades son más desiguales en términos de una serie de problemas sociales que ellos fueron encontrando. ¿Se escucha? Sí. Aquí en esta línea horizontal lo que nosotros tenemos es desigualdad. Es decir, mientras más nos movemos hacia la derecha, más desigual es el país. Aquí hacia arriba lo que nosotros tenemos es una serie de problemas sociales, que son problemas que tienen que ver, por ejemplo, desde las tasas de aprendizaje en literatura, en matemáticas, hasta problemas más graves que tienen que ver con, por ejemplo, el embarazo adolescente, los problemas de salud mental como la depresión, violencia, etc. Entonces, ¿qué es lo que demostraron ellos? Que había una correlación casi perfecta entre la desigualdad y los problemas sociales. Y fíjense ahí que ustedes tienen a Estados Unidos, que de todo ese grupo era lejos el más desigual. Y es precisamente el que tiene la mayor cantidad de problemas sociales, que está más arriba. Aquí Japón era el menos desigual. No estamos diciendo que Japón ni que Suiza ni que Noruega no tengan problemas. Lo que estamos diciendo es que de ese grupo son los que menos problemas tienen en términos sociales y en términos de desigualdad. Entonces, si uno mira a Chile, que es el país más desigual de la OCDE, no es raro que esos problemas sociales que Wilson y Pickett nos avisaron hace mucho tiempo se estén dando. Por ejemplo, en términos de datos súper concretos, si uno mira los últimos 15 años en Chile y lo compara con el resto de los países de la OCDE, Chile tiene tasas que son horribles, por ejemplo, en términos de aumento en las tasas de suicidio. Chile muestra la segunda tasa de mayor aumento en el suicidio de toda la OCDE. Y curiosamente, aquí los únicos que nos ganan, entre comillas nos ganan, es Corea. Y Corea ha sido clasificado durante años como estos países del milagro asiático por sus tasas altísimas de crecimiento, al igual que Chile.
Si uno después ve otros datos, porque Chile tiene tremendos datos que nos gusta alardear de ellos, pero muchas veces nos olvidamos de los otros datos. Por ejemplo, Chile empezó a entrar en el grupo de los 10 países con más sobrepeso de todo el mundo, aquí ni siquiera de la OCDE, de todo el mundo el año pasado. Si hablamos de confianza, este es un estudio que hizo el PNUD y que se publicó hace un par de años, fíjense cómo va cayendo la confianza desde casi 30%, que ya era muy baja, hasta el 2011, 20%. Si uno la compara con los países nórdicos, por ejemplo, los países nórdicos tienen alrededor 70, 80% de confianza. Y esto va a la base del tejido social. La confianza es un tremendo determinante en términos de la felicidad de las personas, de la felicidad societal, pero también, por ejemplo, en términos de indicadores económicos. El crecimiento económico es mayor y el progreso de la sociedad es mayor cuando hay confianza. Por ejemplo, se eliminan lo que los economistas llaman o disminuyen los costos de transacción, yo confío con en la persona que voy a hacer un negocio, no tengo que resguardarme con miles de abogados y miles de contratos, por lo tanto la confianza es un gran tema y Chile tiene niveles de confianza que son de los más bajos del mundo. Por lo tanto, la desigualdad en Chile sí genera problemas que van más allá del problema que nos duela la guata o un problema solamente moral. Hicimos un estudio con datos que teníamos en la Universidad de Sussex hace un par de años, que impactó también aquí mucho en la prensa y fue la portada de Tendencias en la tercera. Medimos niveles de individualismo y resulta que el individualismo en 36 países de todos los continentes y resulta que en una medida de individualismo Chile ranqueó segundo y solamente nos ganaba Estados Unidos y en otra medida de individualismo Chile ranqueó primero en el mundo. Ahora, eso es terrible porque el individualismo va precisamente en contra de todo lo que nos enseñaba Matthew Ricard y todo lo que la nueva ciencia de la felicidad ha mostrado, que las personas necesitamos el altruismo para ser felices. No podemos estar centrados solamente en nosotros, pensando solamente en nosotros, en este antiguo paradigma de la competencia. Nosotros en Chile no estamos acostumbrados a ver esas cosas, no estamos acostumbrados a ver bombas, nos hemos ido acostumbrando a ver bombas. Eso que pasó en la escuela militar hace algunos días es algo inusual para nuestro país, pero calza perfectamente con lo que plantean Wilkinson y Piquet. En la medida que los países son más desiguales, este tipo de violencia tiende a aumentar. Y nosotros hicimos una conferencia en la Adolfo Ibáñez en Viña hace una semana y dijimos exactamente lo mismo. Chile, si no cambia esos niveles de desigualdad, va a tener que acostumbrarse a seguir viendo bombas en sus calles, y es lo que pasa en otros países. Ahora, nadie puede justificar que haya mentes enfermas que pongan bombas y que maten a inocentes, pero lo que sí uno tiene que hacer es reconocer que los datos son concretos, y si nosotros no solucionamos esos problemas, vamos a seguir acostumbrándonos lamentablemente a ese tipo de problemas. Fíjense que me enteré hoy día, recién en la mañana, no sé si ustedes saben, que ayer hubo otra bomba a la 1 de la mañana en Santiago, en el barrio Yungay, y por eso Claudio Rego entiendo que no pudo estar presente, porque obviamente es el intendente de Santiago, que iba a estar presente acá, pero fíjense, y el joven murió, el que estaba poniendo esa bomba. Entonces, esos niveles de desigualdad, que obviamente no justifican que las mentes enfermas pongan esas bombas a inocentes, sí al menos le dan una razón a ellos para salir a las calles y hacer estos actos que son terroristas. Entonces, no es un tema moral solamente que nos tengamos que preocupar de la desigualdad, es un tema que le está afectando la convivencia en nuestro país. Y yo me acuerdo que cuando pasó el caso de la bomba en la escuela militar, inmediatamente empezó a circular en las redes sociales este mensaje. Yo no tenía idea quién era este tal Meri, después me enteré que parece que era uno de los asesores de un ex candidato presidencial. Pero lo interesante, aparte de que no sé si es cierto o no lo que él dice, decía que habían prevenido a las autoridades de que venía este bombazo y que no se le hicieron caso. Lo interesante para mí es que fíjense lo que él subraya y lo que subrayaban estas noticias, que en el fondo las bombas, independiente que sean producto de mentes enfermas, responden a un orden social injusto. Y ese es el orden que nosotros nos hemos acostumbrado a ver establecido en este Chile. Por lo tanto, si queremos eliminar las bombas en las calles, que ya no pasen estas cosas, en parte tenemos que hacerlo a través de eliminar la desigualdad. Bueno, otro tipo de problema tiene que ver con las enfermedades mentales, que precisamente, si uno mira, yo agarré, no sé, algunos datos de la OMS y del Banco Mundial en términos de que si uno agarraba, por ejemplo, en el año
2009, me parece que fueron estos últimos datos, estábamos hablando de que en Chile había, no sé, si uno veía a las personas, no sé, tenía más o menos un 32% de personas con desórdenes severos mentales, lo cual es altísimo también. Entonces, son datos que por eso llevaron a, imagínense, a La Segunda y otros medios el año pasado a titular donde durante varias semanas, por ejemplo, consumo de drogas, suicidio, depresión, son las enfermedades más mentales más comunes en Chile. Entonces, si nosotros esto lo llevamos al ámbito del trabajo, porque en el trabajo no pasan cosas tan distintas que las cosas que pasan en el día a día en nuestra sociedad. Fíjense cómo ha ido bajando el nivel de satisfacción con la empresa donde las personas trabajan y con el cargo donde se desempeñan. Fíjense que las personas pasan la mayor parte de su vida activa en el trabajo. Por lo tanto, tener niveles de satisfacción que están alrededor del 40% es terrible también para la calidad de vida de las personas. Fíjense cómo ha ido aumentando el estrés en el tiempo. Son problemas de salud mental laboral. Nosotros hicimos hace poco un estudio en la Adolfo Ibáñez con Marcos Gómez, con un economista, y quisimos medir cuáles eran los efectos que tenía la felicidad en la productividad de los trabajadores. Ahora, lamentablemente, los titulares de la prensa que han salido durante las últimas 2 semanas se centraron en cuántos trabajadores eran infelices en Chile, lamentablemente. Pero bueno, el dato es que los datos mostraban que aproximadamente un 57% de los trabajadores en Chile se dedicaban insatisfechos con sus trabajos, y la satisfacción se sabe que es una parte fundamental de la felicidad. Bueno, y el último tema en el cual quería detenerme con respecto a estos temas del desarrollo, fíjense que hace muy pocos días comenzó la cumbre del clima. Me imagino que varios de ustedes vieron las marchas que habían en Nueva York y en el resto del mundo por mantener y por poder revertir esta tendencia respecto del cambio climático. Entonces, en su discurso inaugural, nuevamente Ban Ki-moon lo que planteaba era que estamos destruyendo el planeta. Si nosotros no revertimos nuestras tasas de consumo, si no revertimos la forma en que consumimos, si no cambiamos nuestro modelo de desarrollo, necesitamos 3 planetas para poder subsistir con las mismas condiciones al 2050. Las temperaturas están aumentando enormemente y uno ve a cada rato desastres ecológicos y de todo tipo que ya los científicos han confirmado que son producto del cambio climático. Entonces, estamos en esa encrucijada. Como les partía diciendo, hoy día el mundo es más rico que nunca. Los desarrollos tecnológicos, sociales, culturales, económicos, son sin precedentes. Pero sin embargo estamos en esta encrucijada que planteaba el ex primer ministro de Bután. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que nos ha llevado a estar en esta encrucijada si somos más ricos que nunca y tenemos mayor progreso que nunca? Entonces, en ese sentido quería mostrarles un pequeño video de Kennedy, que al final de los años 60, fíjense, hace más de 40 años, ya nos había dado al menos una idea de qué es lo que iba a pasarle al mundo si nosotros seguíamos con la tendencia que en esos años estábamos teniendo. Too much and for too long, we seem to have surrendered personal excellence and community values in the mere accumulation of material things. Our gross national product now is over $800 billion a year. But that gross national product, if we judge the United States of America by that gross national product counts air pollution and cigarette advertising and ambulances to clear our highways of carnage. It counts special locks for our doors and the jails for the people who break them. It counts the destruction of the redwoods and the loss of our natural wonder in chaotic sprawl. It counts napalm, and it counts nuclear warheads and armored cars for the police to fight the riots in our cities. It counts Whitman's rifle and sex knife and the television programs which glorify violence in order to sell toys to our children. Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play.
It does not include the beauty of our poetry, or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate, or the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country. It measures everything in short, except that which makes life worthwhile. And it can tell us everything about America, except why we are proud that we are Americans. Bueno, al menos para mí, ese discurso de Kennedy el año 68 es uno de los discursos más notables que él pudo hacer. Yo creo que no es discutible el tema de si necesitamos o no necesitamos más crecimiento y de si el ingreso es importante, porque sí es importante y sobre todo es muy importante cuando los países son pobres, porque es lo que permite que las personas subsistan. Pero los últimos años de investigación han demostrado que después de cierto nivel de ingreso, las personas no son necesariamente más felices, con más plata, y a nivel de las sociedades pasa exactamente lo mismo. Al contrario, lo que puede venir cuando uno tiene un crecimiento que se preocupa solo del crecimiento del Producto Interno Bruto sin preocuparse de la calidad del crecimiento de la gente, lo que puede atraer son problemas como los que hemos visto en Chile asociados a la desigualdad, problemas que tienen que ver con el crecimiento en las enfermedades mentales, problemas que tienen que ver con la violencia, problemas que tienen que ver con problemas de salud en una serie de ámbitos, incluso en lo físico. Entonces, este tema de cuestionarse, ¿es el modelo de desarrollo un modelo que solo tiene que apuntar hacia el crecimiento del ingreso y del consumo? Es algo que no es nuevo para ese pequeño reino que está en el Himalaya y que es Bután. Fíjense que para ellos, y está en su constitución, ellos plantean que si un gobierno no es capaz de crear felicidad para su pueblo, no tiene razón de ser. Y está así escrito en su constitución. Y lo respetan al pie de la letra. Ahora, se ha tendido a ridiculizar esto diciendo, entonces los gobiernos van a obligarnos a ser felices, se van a meter en nuestras vidas privadas. No, esa es una ridiculización. Lo que se plantea es que los gobiernos debieran tener al menos la capacidad de generar las condiciones para que sus seres humanos florezcan y sean felices en la nación. Entonces quería mostrarles un pequeño video que resume el modelo de Bután. Tampoco vamos a decir que Bután no tenga problema, porque Bután es un país bastante pobre, es un país en que son fundamentalmente el 99% deben ser budistas, son pobres y tienen sus problemas, pero al menos fueron capaces en el año 72 a través de su rey de decirle al mundo que para ellos era más importante la felicidad interna bruta que el Producto Interno Bruto. Entonces déjenme mostrarles un pequeño video para que tratemos de entender de qué manera ellos ven el desarrollo. The Simple Show explains gross national happiness. This is the fourth Dragon King of Bhutan, a beautiful country at the eastern end of the Himalayas. Pregunta, no creo que alcancen a ver las letras, ¿no? Son demasiado chicas. Dos opciones, una es que se acerquen y otra es que lo saltemos. Entonces acérquense mejor, yo creo. Porque lo que pasa es que la pantalla no es muy grande. No, sí, es que dura como 3 minutos, ¿no? Bueno, yo los invito a acercarse y los que tienen inglés que... ¿Ah? Ahí va. Bueno, los que saben inglés después podrán traducirlo, pero yo les invito a que se acerquen, si no sean flojos de él. This is the fourth Dragon King of Bhutan, a beautiful country at the eastern end of the Himalayas. He became king at the age of 17 in 1972. It was then when he had to decide what should be the philosophy behind his reign. He looked at other countries and noticed in most of them the government and the people strive for economical wealth. And those few who achieve this goal usually live a comfortable life. But on the downside, many other people live in misery, poverty, or social isolation. Also, in the ruthless hunt for money, huge parts of the environment are often destroyed.
this couldn't be the right path for Bhutan. The concept of gross national happiness was born. The primary idea of GNH is that every human being aspires for happiness, and a country's development should also be measured in its citizens' happiness. The fourth Dragon King's challenge, therefore, was figuring out how to balance economic development with the emotional and spiritual well-being of his people. Bueno, lamento que los demás atrás no hayan podido leer, pero fundamentalmente lo que plantea Bután es que para tener una real calidad de vida como sociedad no puede bastar el indicador económico como indicador fundamental. Ahora, ellos incluyen dentro de su modelo el indicador económico, incluyen también la educación e incluyen también la salud, pero incluyen cosas re interesantes, como por ejemplo la felicidad de su gente en términos de la salud mental, la capacidad de florecer. Tienen indicadores que relacionan, por ejemplo, el balance de la vida y del trabajo. Tienen otro indicador que es la vitalidad comunitaria, o sea, de qué manera se desarrolla el capital social al interior de las comunidades. ¿Qué capacidad tienen, por ejemplo, de generar lazos que sean significativos? ¿Qué tanto protegen el medio ambiente? ¿Qué tan bueno es el gobierno en términos de hacer florecer a su gente? Entonces, ellos pusieron un índice y a partir de eso le pusieron Gross National Happiness, que es la felicidad interna bruta, y le dan exactamente el mismo peso a la felicidad mental de las personas que al indicador económico, que a la vida y al balance vida y trabajo. Entonces es un tremendo avance que hoy día las Naciones Unidas ha reconocido que debiera ser al menos imitado en parte como un modelo de desarrollo para las comunidades y para los países. Y fíjense que él, no sé si lo ubican, pero él es Joseph Stiglitz, es un premio Nobel en economía, que a partir de la petición del expresidente francés Sarkozy, escribió ese reporte junto con otro premio Nobel de economía, Amartya Sen, que si uno lo tradujera, la traducción al español del libro no es exactamente la misma, pero es como midiendo erróneamente nuestras vidas. ¿Y qué es lo que él demuestra? Que nuestra sociedad por décadas ha estado erróneamente midiendo nuestro progreso porque no hemos centrado en el Producto Interno Bruto y además el Producto Interno Bruto tiene errores serios de medición. Entonces, dos premios Nobel de Economía en ese reporte le recomiendan a los países del mundo comenzar a preocuparse de la felicidad y a medir la felicidad. Las Naciones Unidas, el año 2011, mediante un acuerdo completo de todos los miembros, incluido Chile, lanzaron esa declaración llamando a las políticas públicas de los países a poner como la felicidad en el centro de su modelo de desarrollo. Después, las Naciones Unidas le pidió a Bután que formara un grupo de profesionales que pudiesen trabajar en este modelo de desarrollo para poder darle al mundo indicaciones en términos de hacia dónde y cómo debiéramos movernos. Estuvimos trabajando más de 2 años con un grupo de profesionales y lanzamos en diciembre del año pasado ese reporte, que es, en el fondo la traducción es Felicidad hacia un nuevo modelo de desarrollo, y que se le entregó a las Naciones Unidas y las Naciones Unidas lo hizo circular dentro de sus Estados miembros y hoy día está circulando dentro de los Estados miembros, incluido Chile. Entonces, la pregunta es, yo partí hablándole de estos problemas del desarrollo, problemas que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la crisis climática, con las enfermedades mentales. ¿Qué tiene que ver eso en un congreso sobre felicidad? Porque son puros problemas. Y la verdad es que tiene que ver, y mucho que ver. ¿Por qué? Porque si uno mira lo que se conoce como la nueva ciencia de la felicidad, ¿por qué nueva? Porque la felicidad no es nueva, pero es nueva la nueva ciencia porque incorpora elementos que antes no se incorporaban. Por ejemplo, la economía. Antes uno pensaba que la felicidad estaba limitada a los filósofos, pero hoy día se han metido grandes economistas, se han metido grandes psicólogos, las neurociencias han hecho un tremendo aporte en términos de medirnos el cerebro y ver con datos objetivos qué cosas nos hacen más felices y qué cosas nos hacen menos felices. Dentro de algunos nombres, algunos grandes nombres, porque hay muchos otros. Por ejemplo, ahí ustedes tienen a Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Daniel Kahneman, que son 3 premios Nobel en economía. Ahí tienen, o sea, Martin Seligman, uno de los fundadores de la psicología positiva, Barbara Fredrickson, Sonja Lubomirsky. Grandes nombres que hoy día las personas no podrían decir, ¿saben qué? La felicidad no es algo serio.
Sí es algo serio porque están todos estos grandes nombres y muchos otros que con metodología del más alto nivel han logrado demostrar cosas como esa, por ejemplo, que la felicidad, en resumen, nos hace bien. ¿Por qué las Naciones Unidas lo ha tomado como algo tan prioritario para ello? ¿Y por qué les recomienda a los países meterse en el tema de felicidad y potenciar la felicidad y sus políticas públicas? Porque lo que se ha descubierto, por ejemplo, es que las personas más felices tienen un mayor bienestar. Y esto es clave. Si nosotros estamos hablando en una era donde las enfermedades mentales crecen y crecen, las personas más felices son personas más sanas, son personas que viven más años y son personas que además tienen una salud mental y física mejor. Las personas más felices a la vez construyen más relaciones sociales y mejores relaciones sociales y relaciones sociales más significativas. Las personas más felices son personas que luchan más fuerte por la paz social y fíjense los conflictos que mencionaba el secretario general de la ONU recién. En el trabajo, las personas más felices son más productivas también. Y si uno lo lleva a otro de los grandes problemas de la humanidad que tienen que ver con la crisis climática, la pobreza, las personas más felices luchan más fuertemente por la pobreza, por disminuir la pobreza, y las personas más felices luchan más fuertemente por disminuir la desigualdad, y las personas más felices protegen más fuertemente el medio ambiente. Entonces, si nosotros logramos como sociedad construir vidas más felices, nosotros estaremos haciendo un gran favor a la calidad de vida hoy día y al futuro del planeta. Entonces, para ir terminando, simplemente quería mostrarles un par de casos concretos para que vean de qué estamos hablando cuando decimos que la felicidad sí hace bien. Les mencionaba recién el estudio que hicimos con Marcos Gómez en la Adolfo Ibáñez acerca de qué es lo que pasa en el trabajo. Y tuvimos una muestra bastante grande en general para los estudios en felicidad, de casi 800 personas del sector financiero. ¿Y qué es lo que hicimos? Medimos, por ejemplo, qué diferencias habían entre las personas más felices versus las personas menos felices en términos de una serie de indicadores laborales. Por ejemplo, en términos de satisfacción con el trabajo. Y los estudios en desarrollo organizacional muestran que la satisfacción laboral es uno de los mayores determinantes al final de la productividad laboral. Fíjense la tremenda diferencia que existe entre las personas más felices y las menos felices. Casi un 20% más alto de satisfacción laboral. Si uno después va a la productividad laboral, el azul son los más felices y el rojo son los menos felices. 8% de diferencia en la productividad. Después, en el agotamiento, y esto es al menos lo que más me impresionó a mí, si uno ve el agotamiento emocional de las personas, al final era casi un 60% de la muestra que se declaraba altamente agotado emocionalmente. Pero si uno compara los más felices, que son los azules, con los rojos, resulta que las personas más felices tienen casi un 54% menos de agotamiento emocional en sus empresas. Por lo tanto, si uno toma todos estos datos en su conjunto, lo que uno puede decir ahora, porque yo estoy convencido que los empresarios tienen un gran rol y los jefes tienen un gran rol en términos de aportar a la felicidad de sus trabajadores, ya no es solamente por un tema moral, porque yo creo que sí es un tema moral mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero hoy día uno le puede mostrar datos a las empresas, como los que le mostré recién, en términos de que la felicidad es un buen negocio para ellos, porque hace que las personas estén más satisfechas, hace que las personas sean más productivas, hace que las personas tengan menos agotamiento emocional, hace que las personas estén más comprometidas. Es un tremendo dato. Y lo otro es que quería mostrarles, miren, curiosamente están un par de amigas, yo no sabía que venían, ¿eh? No fue a propósito. Pero cuando hablamos de Chile, por ejemplo, de los grandes problemas que tiene, y que tiene que ver con la confianza y con el capital social, siempre se pregunta qué se puede hacer. Hay que hacer como grandes cosas y ahí mucha gente se paraliza y nosotros decimos no hay que hacer necesariamente grandes cosas, ojalá hagamos grandes cosas, pero también basta con cosas muy chicas y nosotros trabajamos harto en el Instituto del Bienestar con la Fundación Gestión Viviente, que ahora ¿cómo se llaman ahora? Urbanismo Social. Bueno, fíjense, también con Mi Parque hemos tenido hartos encuentros. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que en Chile tendemos a hablar harto de desigualdad económica, pero no se habla de otras desigualdades que son aberrantes también, por ejemplo, la desigualdad de género, o la desigualdad que ellos me hicieron pensar, porque yo no había pensado en eso, que es la desigualdad de áreas verdes. Y resulta que si usted aquí en Quillota no tienen ese problema, pero si uno se va a Santiago, hay una tremenda desigualdad en áreas verdes, y las áreas verdes están en las comunas ricas. Entonces, fíjense lo que es una plaza sin áreas verdes. ¿Les darían ganas a ustedes de ir a encontrarse a esa plaza?
Probablemente no, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que pasa cuando, no sé, estas fundaciones o estas organizaciones trabajan con los vecinos y deciden ayudarles a mejorar su calidad de vida, por ejemplo, a través de algo tan sencillo que es una plaza. Empiezan a trabajar juntos, se empiezan a conocer, empiezan a desarrollar vínculos, empiezan a generar capital social. Fíjense cómo va cambiando el entorno y cómo va cambiando la calidad de las relaciones que se forman. Imagínense cómo van cambiando los colores con algo tan sencillo. Fíjense cómo termina. La plaza horrible que había al principio, después termina siendo una plaza donde todos quieren visitar, donde los niños se conocen, donde los adultos se cuidan las casas porque generan vínculos, y eso construye capital social y confianza al interior de un país, y es algo no tan grande que uno podría decir. Son cosas chicas, pero que sí pueden tener tremendos efectos. Ahora, para hablar de felicidad, fíjense lo que hizo el gobierno de Gran Bretaña hace un par de años. A Chile le falta mucho todavía. Fíjense que el Reino Unido empezó a medir la felicidad a través de su oficina nacional, la National Statistics Office, que es como el INE en Chile, pero ahí es un INE autónomo. Empezó a medir estas cosas, por ejemplo, relacionadas con la felicidad. Son 4 preguntas que ellos hacen, pero para mí la más notable es la cuarta. Fíjense que la pregunta es algo así como: ¿hasta qué punto crees que en tu vida estás haciendo cosas que tengan sentido, que valgan la pena, que tengan trascendencia? Porque la traducción nunca es exacta. En inglés es como haciendo cosas que son worth living, pero en el fondo en el español la traducción viene siendo como: ¿hasta qué punto crees que estás haciendo cosas que tienen sentido en tu vida o que trasciendan? Y esas preguntas no las hacemos día a día. Imagínense en Chile empezáramos a medir el sentido de vida o el sentido de trascendencia. Es fundamental, porque además el sentido de vida y el sentido de trascendencia es tremendamente impactante en la felicidad humana. Entonces, lo que no se nos tiene que olvidar es que ¿por qué ha tenido tanto surgimiento la importancia de la felicidad? Porque la felicidad a todo nivel nos hace bien. Pero algo con lo que quisiera terminar es con una frase que también yo encuentro notable y que es de Stiglitz, de Joseph Stiglitz, este premio Nobel en Economía, y que dice que lo que no, es súper claro, dice: lo que no se mide, no se hace. Si uno piensa en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento económico, no sé, incluso en la desigualdad, son cosas que se miden. Y como se mide el Producto Interno Bruto, y desde que se empezó a medir el Producto Interno Bruto, todo el mundo se preocupa del Producto Interno Bruto. Y fíjense cómo está preocupado desde la presidenta, sus ministros, la oposición, de si Chile va a crecer un 2, un 3, un 4, un 5, y eso es todo el tiempo desde que se está midiendo el Producto Interno Bruto. Pero la felicidad no la medimos. Imagínense si empezáramos a medir la felicidad. La felicidad empezaría a estar en las políticas públicas. ¿Por qué? Porque a los gobiernos nos interesaría que nosotros empezáramos a rankear mal en los niveles de felicidad. A nosotros nos empezaría a interesar y nos empezaríamos a preguntarnos: bueno, ¿por qué soy menos o más feliz que el otro? ¿Qué puedo hacer para incrementar mis niveles de felicidad? Entonces, un paso clave que tienen que dar los gobiernos y que tienen que dar los estados, que está en el reporte que entregamos a la ONU, es que lo primero que hay que hacer es empezar a medir seriamente la felicidad. Entonces, después en un taller que tiene Daniel Martínez, les va a pasar unos cuestionarios que hemos estado desarrollando con algunas instituciones internacionales y con el Instituto del Bienestar, porque ustedes son los representantes de los municipios y son los que más cerca de la gente están. Entonces, qué importante sería, por ejemplo, que ustedes empezaran a ser capaces de medir la felicidad en sus comunas. Y ahí cuenten con todo el apoyo y la experiencia que tiene el Instituto del Bienestar para apoyarlo. Pero en el fondo el mensaje es súper claro. Si nosotros queremos hablar de felicidad, primero tenemos que empezar a medirlo, porque lo que no se mide no se hace. Así que, muchas gracias.